Buenos días, hermanos, iglesia. Apocalipsis 2, 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bendito Amén. Seas tú, Señor. Ora hoy con poder, Señor, del Espíritu Santo. Ayúdame a ser un siervo útil en esta labor de predicar fielmente tu palabra. Te pido la asistencia del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, hoy iniciamos una nueva serie, las 7 iglesias de Apocalipsis. Hoy la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, hermanos. La iglesia de Éfeso es la iglesia que estaba dejando el primer amor. Hermanos, miren, esta iglesia es elogiada, alabada por Cristo, porque se ha aferrado a la verdad, hermanos. Se ha aferrado a la verdad, y eso está bien. No ha tolerado contemporizaciones doctrinales ni morales, pero le advierte que se arrepienta de una mortífera condición espiritual. Ha dejado su primer amor. El vencedor recibe la posesión garantizada de la vida eterna, el árbol de la vida. Yo ya voy a entrar en detalles. Mira, hermanos, el apóstol Juan, hermanos, esto lo dice Matthew Henry, el apóstol Juan, habiendo escrito en el capítulo 1 las cosas que había visto, en el capítulo 1 fue lo que Juan vio, lo que has visto. Ahora procede en el capítulo 2 y 3 a escribir las cosas que son. Las que son, hermano, y debemos tener muy claro eso. Yo ahorita le voy a explicar un poquito más. Esto fue según el mandato de Dios, es decir, las cosas que son es algo literal que estaba pasando en ese momento. El estado actual de las 7 iglesias de Asia, porque él las conocía, pues por supuesto, él es omnipresente. Se le ordenó escribir una carta al ángel de cada iglesia. El ángel de cada iglesia son los ministros o el ministerio de la iglesia, los que gobiernan la iglesia. Y que son también llamados ángeles, que son mensajeros de Dios, hermano. Mire, en Apocalipsis 1:19 nos marca el orden de Apocalipsis. Y no deberíamos tener dudas con eso, pero hay muchas dudas y muchas diferentes interpretaciones cómo se explica Apocalipsis, hermano. Y por lo menos yo puedo tener dudas en qué algunas simbologías espirituales significan, pero esto no debería yo tener dudas, hermano. Mire, Apocalipsis 1:19, hermano, para que usted entienda y usted también lo tenga siempre presente y no divaguemos diciendo lo que no dice la palabra o tratando de imponer cosas a la Biblia que no dicen. Mire, dice allí, Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto. ¿Qué era lo que él había visto? Insisto, lo que pasa en Apocalipsis 1, él vio al Señor, dice que se le presenta, cae como muerto, le habla. Esas son las cosas que él vio, porque él lo vio en ese momento. Hermanos, dice, y las que son, ¿qué eran las que son? Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, por favor, hermano, tengan esto bien presente. Esto es fundamental para entender mejor Apocalipsis, yo sé que es difícil. Entonces, Apocalipsis 2 y 3 son las cosas que son, es decir, habían una iglesia, habían 7 iglesias, y esas cosas estaban pasando literalmente allí. Y las que han de ser después de estas. Es decir, del capítulo 4 al final de Apocalipsis son las cosas que iban a pasar posterior a lo que pasaba con esas iglesias, hermano. Si entendemos eso, creo que va a ser más fácil después interpretar. Esto es la interpretación historicista del Apocalipsis. Es decir, el Apocalipsis representa la historia de la iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo, pero está dividida así, las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. Hermano, las 7 iglesias
Son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Están en el capítulo 2 y capítulo 3, hermanos. Hermanos, la estructura de las cartas de Apocalipsis. Yo estoy haciendo una introducción antes de meterme en materia con la iglesia de Éfeso, pues porque esta es el primer sermón de estas iglesias. Hermanos, la estructura de las cartas es básicamente la misma, con algunas variaciones dependiendo de una iglesia o la otra. Pero de manera general, Cristo es descrito al principio, es quien habla y se dirige al ángel de la iglesia, se dirige a la iglesia. Hay un elogio, le habla de algo bueno, hay una reprensión por algo malo, excepto con las iglesias de Esmirna y Filadelfia, que no tienen cosas malas, excepto con esas. Hay una exhortación también, es decir, unos consejos. Yo te aconsejo, les dice, yo te aconsejo. También hay después una advertencia, es decir, un juicio si no se arrepiente. Hay un llamado al que tenga oídos para oír que oiga. Todas dicen lo mismo. Y finalmente hay una promesa al vencedor, hermanos, al que vence. Hermanos, mire, hablando de las interpretaciones de Apocalipsis, vuelvo a eso. Hay formas de interpretar Apocalipsis. Yo podría mezclar muchas de esas. La primera forma, o parte de la forma, es que hay unas personas que dicen, bueno, son literalmente 7 iglesias que existían cuando Juan escribió Apocalipsis. Las que son, como yo le estoy diciendo, evidentemente, eso es innegable, hermanos. Ahí hay 7 iglesias, literalmente. Nadie debería negar esto. Nadie debería decir, no, eso no se puede interpretar así. No, pues era lo que estaba pasando. 7 iglesias y tenían una situación particular cada uno. La segunda forma es que estas iglesias representan o identifican 7 tipos de iglesias o creyentes de todas las épocas y en todo lugar. Eso también debería ser innegable, hermanos. Es obvio que todo lo que está en la Biblia tiene una aplicación para mí, ¿no es cierto? Es obvio. ¿Y cuánto más si le está hablando a una iglesia? Entonces, yo hoy me puedo comportar como Filadelfia, mañana puedo ser la Odisea, hace 10 años fui a Esmirna, dependiendo de mi condición espiritual, yo individualmente, pero esta iglesia también. Y hay otra interpretación que a mi modo de ver no debería ser, porque es muy subjetiva, es que estas iglesias profetizan 7 periodos o eras de la historia de la iglesia. Y eso es marcado, eso es dicho normalmente por el dispensacionalismo. Es decir, ellos dicen, no, la de Éfeso fue la primera era de la iglesia, la que sigue fue la segunda, hasta llegar a la Odisea, que es la iglesia de los últimos tiempos. Hermano, yo creo que si bien estamos en los últimos tiempos probablemente, y si bien esta es la iglesia moderna y tiene muchas cosas de la Odisea, yo no puedo... En la Edad Media también hubo iglesia de la Odisea, en el siglo IV también hubo iglesia de la Odisea. Entonces yo no puedo, eso es muy subjetivo, hermanos. Además la Biblia dice que son las que son. Era lo que estaba pasando allí, hermanos. Era lo que yo estaba pasando. Entonces ellos dicen, por ejemplo, que Éfeso es la primera era, como yo les decía, que corre del 30 al 100 después de Cristo. Es el final de la iglesia primitiva. Es el periodo de siembra, organización, evangelización. La relacionan con la parábola del sembrador. Pero hermano, como yo le digo, es muy subjetivo eso. Es muy subjetivo, hermanos, porque mire, lo dice en el panorama del Nuevo Testamento, un comentario bíblico, dice, algunos han tratado de añadir un sentido profético a estas 7 iglesias, que representan 7 sucesivos periodos de la historia de la iglesia. Hermano, pero eso tiene problemas, como yo ya le he dicho. Primero, es subjetivo. Es subjetivo. Y segundo, no se compadece con la venida inminente de Cristo en cualquier momento. Entonces no sería aplicable para todas las iglesias. Si Cristo viene en cualquier momento, entonces solo le aplica a la Odisea, hermanos. Y eso no puede ser así. Eso no es así, hermanos. Entonces, si bien estamos tal vez en los últimos tiempos, insisto, y esta es una iglesia moderna, así la conocemos, y tiene muchas cosas de la Odisea, hermanos, también esta iglesia, estos tiempos, hay Filadelfias, hay Esmirnas, hay Tiatiras, hay de todo, hermano, hay Sardis. La reforma muerta de hoy es una Sardis. Tiene fama de que vive, pero está muerta. Entonces yo no puedo aplicar solamente como si fueran periodos sucesivos de la historia. A propósito de eso, hace poco vi un documental de la Iglesia Católica que aplican esto así. Obviamente le dan una interpretación además muy errada de cada una de las eras de la iglesia. Pero hermano, la mejor forma es decir, hermanos, eran literalmente 7 iglesias, ¿y qué aplicación tiene para nosotros? Eso es lo más sencillo, lo más práctico.
lo mejor. Hermanos, Apocalipsis es dirigido específicamente a las 7 iglesias que están en Asia, ¿no es cierto? Mire, en Apocalipsis 1:4 dice, escribe pues a las 7 iglesias que están en Asia. Es literal, dice, está diciendo eso. Hermanos, pregunto, ¿por qué solo de estas se habían más en Asia? En Asia no eran las únicas 7 iglesias que existían, en Colosas había, y en muchos otros lugares del Imperio Romano también. Bueno, hermano, la respuesta es que precisamente ellas representan a todas las iglesias de todas las épocas. Es decir, en cada época yo voy a encontrar características de una o la otra, hermanos. Son representativas. Uno coge eso y se mira en un espejo y dice, uy, que yo no vaya a estar como la Odisea, que esta iglesia no sea como la Odisea, que Cristo esté a la puerta y llama. Que seamos como Filadelfia, que seamos como Esmirna, hermanos. Amén. Que no tuvieron reprensiones del Señor. Hermanos, 2 razones también ratifican ese carácter representativo en todas las épocas. Primero, que son 7, el número de la perfección, ¿no es cierto? Dios no hace nada al azar. Él puso 7 por alguna razón. Representan a todas las iglesias. Yo puedo abarcar todo lo que la iglesia es, en lo bueno y en lo malo, con esas 7 iglesias. De todas las que se podían elegir, solo han escogido estas, porque representan a todas las iglesias, en todos los periodos de la historia. Hermanos, y segundo, su carácter representativo también es por la promesa al final de cada carta. Mire que también ahí nos da luces de que eso no es solo aplicable a un periodo de la iglesia, porque hay una exhortación a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural. Las iglesias, no a la iglesia, no únicamente, a las iglesias. Hermanos, aunque cada carta está escrita a una iglesia, la promesa es para toda la iglesia, y eso es otra cosa. Al final la promesa es el árbol de la vida, son cosas eternas, hermanos. Entonces, eso es aplicable para todas las iglesias en todo tiempo y en todo lugar, hermanos. Vamos a ver hoy 3 capítulos, hermanos. Vamos a hablar de la carta. En el segundo, perdón, vamos a ver 4 capítulos, qué pena, 4 capítulos. Aquí me voy a tomar 4 capítulos. Primer capítulo, la carta. Segundo capítulo, el elogio. El tercer capítulo, la reprensión. Y el cuarto capítulo, la advertencia, hermanos. La carta, hermanos, la carta. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. La carta tiene un autor, tiene un receptor, ¿no es cierto? Comienza con la iglesia de Éfeso, en la que el remitente es Cristo, y se describe con algunas características mencionadas en el capítulo 1, ya lo vamos a ver. Él toma nota, esto lo dice John Hill, él toma nota de algunas cosas loables en esta iglesia, el elogio, ya se los dije. Después la reprende por dejar su primer amor. Le da algunos consejos al respecto, le dice, haz las primeras obras. Y la amenaza o le advierte si no se arrepiente. Le dice, quitaré tu candelero. No obstante, la elogia por su aborrecimiento de algunas malas prácticas. ¿Cuáles? Las obras de los nicolaitas. Concluye la carta en el verso 7 con llamando la atención sobre lo escrito. El que tiene oído, oiga. Y con una promesa a los vencedores, el árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Entonces, hermanos, es obvio a quién va dirigida la carta. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, a la iglesia de Éfeso, pero al ángel. Ya vamos a ver qué significa eso. Hermanos, Éfeso, la palabra griega Éfeso, Efesis, Efesis, significa permitido, desatado. Permitido, desatado. Por un lado significa eso. Tiene que ver con libertad espiritual. Pero también tiene que ver con amado. Éfeso, mire, amado. Y por eso le dice que vuelva al primer amor. El amado. Uno que es deseado. Deseable o un conjunto de cualidades deseables. O sea, amado, deseado. Porque tenía unas características deseables. Hermanos, miren. La ciudad de Éfeso, hablemos de la ciudad de Éfeso, miremos un poquito el contexto. Hermanos, Éfeso tenía una historia muy variada siglos antes de escribir esta carta. ¿Dónde estaba ubicada Éfeso? En la costa occidental de Asia Menor.
haga de cuenta no, es donde hoy está Turquía. Allá estaba Éfeso, donde está hoy Turquía. Tenía gran riqueza esa ciudad. Su riqueza provenía del comercio, pero también de la religión. Y usted lo puede ver en Hechos 19:24, con gran cantidad de ventas de objetos religiosos. Ahí están los plateros vendiendo los templecillos de la diosa Diana. Tenían buenos ingresos en la ciudad por eso. Esa riqueza les permitió reconstruir un templo destruido siglos antes por fuego, o años antes por fuego, que fue dedicado a la diosa Artemisa. Grandes Artemisa de los Efesios, dicen allá en Hechos 19. Era la misma Diana para los romanos. Ahí la menciona de las dos maneras, como Artemisa y como Diana, en el mismo capítulo, usted lo puede revisar. Ese templo que fue reconstruido, habían muchos sacerdotes y sacerdotisas en el servicio de ese templo. Y ese templo fue reconocido como las 7 maravillas del mundo. Interesante. Ellos además construyeron un teatro de 24,000 personas, escúcheme bien, para una ciudad de una población de más o menos 200,000 personas. Eso es como si en Bogotá hicieran un estadio de fútbol de 1 millón de personas, más o menos. Más o menos el 10%, eso es muy grande, hermanos. Para una ciudad tan, pues era grande, pero 24,000 sobre 200,000, pues es como el 10%, un poquito más del 10%. Era conocida como la ciudad del cambio. Algunos la conocían como la ciudad del cambio porque ella está ubicada también a las orillas del río Cayster y fue llena de sedimentos y el puerto se volvió inservible. Se volvió un puerto inservible. Sin embargo, se restauró, la ciudad se levantó y en el siglo I seguía siendo un gran centro de comercio, incluso un centro administrativo del gobierno romano. Usted también lo puede revisar en Hechos 19, que ellos tenían mucha relación con los líderes de allí. Es decir, los que estaban vendiendo los templecillos de la diosa Diana llaman a las autoridades de la ciudad. Hermanos, ellos también además construyeron un templo para promover la religión imperial, más o menos alrededor del año 90, cuando estaba Domiciano, y nombraron guardianes del templo y ahí ofrecían culto al emperador, hermanos. Hermanos, la religión y el imperio estaban muy relacionados y ellos obligaban a rendir culto al emperador. En ese momento estaba Domiciano y obligaban a los cristianos a decir: César es el Señor. Esto ocasionó mucha persecución a los cristianos de la época porque nuestros hermanos de aquello entonces decían: no, César no es el Señor, Cristo es el Señor. Amén. Y eso les dio mucha persecución a ellos. La iglesia en Éfeso, al igual que la ciudad, hermanos, o sea, la ciudad, al igual que la iglesia, ya ahorita hablando un poco más de la iglesia, era una iglesia muy ocupada, igual que la ciudad. Y eso hizo que se enfriara en su relación con Dios. Estaba muy saturada de las cosas de la tierra, hermanos. Y eso hace que nos enfriemos, hermanos. Hermanos, esta iglesia fue plantada por el apóstol Pablo, como se ve, ya le referencié Hechos 19, y fue regada y administrada y gobernada en algún tiempo por Timoteo, porque Timoteo al parecer tenía su residencia allí. Hermanos, ¿quién habla? Cristo. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Él se presenta, si usted se va al capítulo 1, al verso 13 y al verso 16, se presenta con los mismos títulos que se mencionan en esta carta. Dice en el verso 13, 1:13, dice en medio, está hablando Cristo, dice que está en medio de los 7 candeleros, dice que vi en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. En el verso 16 dice, hablando de Cristo, estoy en Juan 1:16, dice de Cristo que tenía en su diestra 7 estrellas. 7 estrellas. Entonces se presenta en la iglesia de Éfeso con las mismas características o con una de las características que se ha presentado en el capítulo 1, porque no es la única característica, ya menciona muchas más. Hermanos, y Apocalipsis 1:20, si quiere vaya allá, nos dice clarísimo qué son las 7 estrellas
y qué son los 7 candeleros de oro, para no interpretar más allá de lo que dice la Biblia. Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Mira, aquí iba a decir, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces eso es clarísimo, que los candeleros son las iglesias de Asia y las estrellas son los ángeles que hablan a la iglesia. Entonces, hermanos, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y todos coinciden, hermano, esto sí, todos, que esos ángeles representan, como son mensajeros, los ángeles son mensajeros, representan a los ministros de cada iglesia. En ese caso, a los que gobernaban en ese momento la iglesia de Éfeso, al ministerio de la iglesia, porque son los que llevan el mensaje del Señor. Y como dice que las 7 estrellas están en la diestra del Señor, Cristo tiene en su mano las 7 estrellas o los ángeles de las iglesias. Él dirige a los pastores de sus iglesias, hermanos. Entonces debemos orar por los pastores para que seamos fieles y no nos desviemos de la verdad, hermanos. Amén. Y los 7 candeleros de oro dice que son las 7 iglesias. Son las congregaciones, hermanos. Son los santos, los creyentes, la membresía de la iglesia, las personas que nos reunimos. Hermanos, y ahí muestra que Cristo anda en medio de ellas, las observa y las cuida. Porque Él no debe estar a la puerta. Él debería estar internamente. Y aún cuando estuvo con una iglesia ya a la puerta, la llamó para volver a entrar y cenar con ella. Hermanos, Cristo, esto nos muestra que Cristo gobierna la iglesia. Esto es evidente. Yo sé que los protestantes lo tenemos claro. Por ejemplo, en Colosenses 1, del 18 al 19 dice, hablando de Cristo, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, hermanos. Entonces, hermanos, los ministros, ya les dije, pero les voy a agregar algo. Dice de los ministros que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, los ministros están bajo su cuidado y protección especial, si son verdaderamente del Señor, enviados por el Señor. Esto lo dice Matthew Henry. Es un honor de Dios conocer el número de las estrellas, hablando de las estrellas físicas, las que están en el firmamento, que las llame por sus nombres, y que, como dice en Job 38:31, que ate los lazos de las Pléyades y desate las ligaduras de Orión, del Orión. Pero hermanos, así como es el honor de Dios eso, como dice Job 38:31, es el honor de Cristo que los ministros, que son las estrellas, como dice allí, del Evangelio, hermanos, estén en su mano. Porque los ministros que llevan la palabra de Dios son de mayor bendición a la iglesia que las estrellas lo son para el mundo. Hermanos, Él dirige los movimientos de sus ministros, así como dirige a las estrellas. Las pone en su lugar. Él los dispone en sus diversos orbes, a nosotros, los ministros. Los llena de luz e influencia, los sostiene. Porque, hermanos, de lo contrario nos volvemos estrellas fugaces. Son instrumentos en su mano, y todo el bien que hacen es hecho por la mano del Señor en ellos, hermanos. Hermanos, la Biblia dice en Daniel 12:3 que los buenos ministros, y ojalá nosotros seamos de esos, aprobados por el Señor, los buenos ministros resplandecerán como las estrellas en el firmamento eternamente, hermanos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Por eso hay muchas aplicaciones que se comparan los ministros con las estrellas, hermano. Las iglesias, hermano, dice que el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, yo ya les decía, pero les profundizo un poquito más. Cristo conoce a sus iglesias. Por eso les dice lo bueno y lo malo. Hermano, Cristo está presente y conoce íntimamente a su pueblo, a cada una de sus iglesias. Él conoce y observa su estado, lo bueno y lo malo. Él se deleita en ellas cuando está haciendo lo bueno. Y aunque Cristo está hoy en el cielo, hermano, a la diestra del Padre,
Él camina en medio de sus iglesias en la tierra, hermanos, porque Él es omnipresente. Él observa lo malo y lo bueno, de lo que carecemos, lo que nos falta, lo que adolecemos, lo que no vemos. Cristo está en medio de su iglesia cuando se reúne, porque donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo, dijo Él, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Él prometió, hermanos, y lo va a cumplir, lo va a seguir cumpliendo, estar siempre con su iglesia en la tierra hasta el último día. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermano. Amén. Entonces, hermanos, ya entendiendo eso, vamos al segundo capítulo, el elogio. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, versos 2 y 3. Que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y en el verso 6 dice, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Estas son cosas buenas que resalta de esa iglesia. Hermanos, es elogiada por Cristo por su diligencia en la obra, por su paciencia y por su celo contra los falsos apóstoles y las falsas doctrinas. Es elogiada porque eso es bueno. Es bueno trabajar arduamente en su obra, es bueno ser paciente en medio de las tribulaciones, y es bueno denunciar a los falsos maestros y sus herejías. Hermanos, Él conoce sus obras, dice yo conozco tus obras. Él conocía muy bien a la iglesia de Éfeso, la conocía muy bien, hermanos. ¿Qué nos muestra eso? Que Cristo no está hablando a la ligera, hermanos. Él sabe lo que está diciendo. Ellos, los de Éfeso, deben considerar muy bien lo que Cristo les está diciendo, tanto lo bueno como lo malo. Aquí puntualmente con lo bueno. Ella era diligente en su deber, diligente. Tu arduo trabajo, dice arduo, no simplemente tu trabajo, tu arduo trabajo. Era muy diligente. Es laboriosa y diligente, era laboriosa y diligente la iglesia de Éfeso. Tanto los pastores como la congregación, el ministerio, en la obra de Dios, hermanos, en la obra de Dios. No era que estaban abrumados con el trabajo terrenal, eso no era lo que estaba, era diligente en el trabajo en la obra de Dios. Los que son estrellas en la mano de Cristo, hablando de los ministros, deben estar siempre activos, dispensando luz alrededor, lo mismo que los otros, la iglesia, porque somos la luz del mundo, ¿no? También. Dice que ellos han trabajado arduamente por amor del nombre de Cristo y no han desmayado. Hermano, Cristo lleva cuenta del trabajo diario que nosotros hacemos, hermano, de cada minuto, de cada hora, de cada día. Lo que sus siervos hacen por Él y su trabajo en Él, hermanos, lo que usted y yo hacemos no será en vano, hermanos, porque el trabajo del Señor, en el Señor nunca será en vano, dice la palabra. Hermanos, la fe sin obras es muerta, hermanos. Nosotros no simplemente es una fe intelectual, debemos trabajar arduamente por amor de su nombre. Pablo, hermanos, mire, váyase a Hechos 20, del 18 al 21, y vemos cómo Pablo sirvió diligentemente al Señor y a la iglesia del Señor. Pablo era un ejemplo de arduo trabajo. Hechos 20 del 18 al 21. Dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Miren, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. No rehusó nada de hablar, tanto públicamente como en las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y predicaba arduamente el Evangelio. Era un ejemplo, Pablo, un gran ejemplo para todos nosotros. Hermanos, Pablo trabajó más que todos, y Pablo lo dice,
pero él reconoció que era por la gracia de Dios, porque él tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿no? Lo dirigía, él se dejaba gobernar por el Señor. Ay, perdón. Entonces, hermanos, Pablo reconoció que era la mano de Dios en él, pero él reconoció que también trabajaba en la obra. Dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Mire, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, conmigo. Entonces, hermano, él no vanidosamente, no jactanciosamente, pero evidentemente Pablo había trabajado más que todos, esos superapóstoles. Hermanos, Pablo, aunque quería estar con Cristo en el cielo, él sabía que era necesario estar acá trabajando en su obra. Y lo decía sinceramente, hermanos. Sinceramente. Dijo, dice en Filipenses 1:22 al 24, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y de estar con Cristo, que es evidente que todo verdadero cristiano quiere eso, anhela eso, lo cual es muchísimo mejor. Pero mire la responsabilidad de él. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Él se negaba, hermanos. Realmente un hombre que se negaba por la obra del Señor. Eso es un ejemplo para todos nosotros, hermanos. Hermanos, usted y yo descansaremos del arduo trabajo en la obra del Señor cuando partamos de esta tierra. Mire, aún en vacaciones, aún si hacemos cualquier cosa, hermano, tenemos la obra de Dios en la mente, hermanos. Nosotros no salimos a vacaciones del Señor. Hermanos, hoy dice Apocalipsis 14:13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen, hermanos. Porque el trabajo del Señor nunca para, hermanos. Nunca puede parar. No debe parar. Hermanos, esta iglesia, otra cosa buena era que era paciente. Paciente en el sufrimiento, dice, y paciencia. Y has sufrido y has tenido paciencia. Paciente en el sufrimiento. Dice Matthew Henry, no basta que seamos diligentes, hermanos. Es obvio que debemos ser diligentes, pero no basta. Debemos ser pacientes y soportar penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Tanto los ministros como el pueblo de Dios, hermano. Debe haber paciencia para soportar las injurias de los hombres, las reprensiones de la providencia, y para esperar para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios puedan recibir la promesa. Hermanos, porque en esta vida, en esta tierra, habrá dificultades y debemos ser pacientes para continuar y terminar bien, hermanos. Hermanos, debemos sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Le dijo Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Debemos ser pacientes, hermanos, en las tribulaciones. En Hebreos 10, del 32 al 34, hay un ejemplo de eso. Pacientes en las tribulaciones, porque la tribulación requiere paciencia, hermano. Dice allí, traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, mire, sostuvisteis gran combate de padecimientos, Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, mire, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Hermano, eso es tener paciencia, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Porque, hermano, cuando tenemos la mirada puesta en el cielo, es muchísimo más fácil afrontar las tribulaciones de esta tierra, hermanos. Hermanos, es necesaria la paciencia para que usted y yo alcancemos las promesas, como dice ahí
en la cita que le acabo de leer, pero también como dice en Hebreos 10, 35 al 36, los versos que siguen. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, hermanos, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesario ser pacientes, hermanos, en la obra de Dios. Hermanos, porque así debe ser la paciencia de la iglesia, de los pastores y de los miembros de la iglesia. Como dice Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, hermanos. Ahí estaba siendo perseguida. Está hablando ahí en ese contexto, persiguiendo en Apocalipsis 14. Viene hablando de la bestia y su imagen. Hermanos, otra cosa buena. Era celosa contra los malos. Dice ahí en el verso 2, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los has hallado mentirosos. Ellos no podían soportar, no soportaban las vidas de estos que se autodenominaban apóstoles, sus vidas inmorales, hermanos. No podían soportar sus doctrinas erróneas. Por eso los amonestaban y los expulsaban. ¿A quiénes? A los obstinados e incorregibles. A los obstinados e incorregibles, como dice la Biblia, que después de una y otra amonestación, deséchalo porque el tal se ha pervertido y la verdad no está en él. Esa iglesia, escúcheme bien, tenía discernimiento de espíritu para saber quién era un falso apóstol. Pero hermano, yo le quiero hacer una advertencia en el amor del Señor y para todos, hermanos. Lo dicen hermanos de nosotros, que fueron más radicales que nosotros. Le cito a Matthew Henry. Mire, aunque debemos mostrar toda mansedumbre hacia los hombres, debemos mostrar un celo, escúcheme bien, justo. Un celo justo contra sus pecados. Debe ser justo, hermanos. Justo. Sigue diciendo Matthew Henry. Este celo de ellos era digno de elogio, pues era conforme al conocimiento. No era infundado, hermanos, como hay veces hacemos. Y debemos reconocer que muchas veces hacemos eso. Un celo discreto sobre una prueba previa, hermanos. Previa. Mire, dice que los pusieron a prueba. Ellos no simplemente iban diciendo, este es un falso maestro. Porque sí, hermanos, porque difieren en algunas cosas de nosotros, como solemos hacer, hermanos. Había una prueba previa hecha de las pretensiones prácticas y doctrinas de hombres malvados. Dice, has probado, como les decía. Hermano, el verdadero celo, esto lo sigue diciendo Matthew Henry, miren, no son mis palabras, hermanos, son palabras de un hermano de nosotros del pasado. El verdadero celo procede con discreción, hermanos, con discreción. No es más radical el que está diciendo a diestra y siniestra que todos son herejes, hermano. Eso no es el ser más radical. El que es radical es el que hay unas pruebas, una evidencia y yo digo, eso es, ahí sí. Tengamos cuidado, hermanos. Nadie, dice Matthew Henry, debe ser desechado hasta que sea aprobado, hermanos. Hasta que sea aprobado. Hermanos, algunos se habían levantado que en ese momento, ¿y por qué lo está diciendo? Que pretendían ser no ministros ordinarios, sino apóstoles. Y sus pretensiones habían sido examinadas por vanas y falsas. Sus pretensiones habían sido examinadas por vanas y falsas. Hermanos, mire, Pablo había advertido que después de su partida se iban a levantar falsos maestros después de partir a Jerusalén. Él dijo en Hechos 20 del 29 al 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y eso se estaba cumpliendo en ese momento en la iglesia de Éfeso, hermanos. Mire, ¿por qué? Porque había misioneros itinerantes en la época que se autodenominaban apóstoles. Llegaban, viajaban, llegaban y decían, soy apóstol, soy apóstol, soy apóstol. Sucede hoy mucho, ¿no? Pero hermanos, ellos eran fieles a la palabra y ellos los ponían a prueba.
Ellos no iban simplemente, ya, usted es un falso apóstol. Ellos decían, los ponían a prueba basado en las escrituras. Ellos ponían a prueba sus doctrinas, sus obras, el fruto, tanto propio como en otros, basado en las escrituras. Y en este caso particular, hermano, porque está hablando de apóstoles, de falsos apóstoles, en los distintivos de un apóstol, hermanos. Ellos pusieron a prueba basado en eso. Mira, hermanos, la Biblia nos muestra en 2 Corintios 3:1 que debían haber cartas de recomendación. Y esas cartas de recomendación ellos las falsificaban muchas veces, pero entonces por eso ellos tenían que ponerlas a prueba. Esas cartas también, dependiendo de quién viniera. Hermano, ¿cuáles son los distintivos de apóstol? Según la Biblia, en Hechos 1, 21, 22 dice que hayan caminado con Cristo, que hayan sido testigos de la resurrección, hayan sido nombrados directamente por Cristo. ¿No es cierto? Él cuando en Mateo 10, del 1 al 4, eligió a los 12, eligió a Pablo, ¿no es cierto? También, Pablo también fue testigo de la resurrección, ¿no es cierto? Los apóstoles en esos momentos tenían que mostrar señales, maravillas, milagros. A través de ellos se tenían que hacer esas cosas, hermanos. Y ellos no podían predicar otro evangelio, otro Jesús y otro espíritu. 2 Corintios 11:4. Entonces veían su doctrina, su práctica, su testimonio de vida, hermanos. Y hermanos, ellos después de probarlos, descubrían que eran falsos apóstoles, impostores y que no eran enviados por Cristo. 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hermanos, mire, nosotros debemos denunciar todas las herejías que haya, todas. Hermanos, pero mire, voy a decir algo que ojalá no me vayan a malinterpretar ustedes, hermanos. Pero no todos los que enseñan cosas distorsionadas a la palabra de Dios necesariamente son herejes. O bueno, están diciendo una herejía sí, pero no necesariamente, hermanos, son falsos maestros. Nosotros muchas veces hemos enseñado cosas que no van contrario a la Biblia. Miren, nosotros en pandemia, wow, hermanos de los que estaban en contra de eso, ¿no es cierto? Pero resulta, y eran nuestros hermanos, pero resulta que muchos de esos llegaban a Navidad y celebraban Navidad. Entonces, ¿qué hacemos ahí, hermanos? ¿Qué hacemos ahí? Son hermanos en un momento, después ya son falsos maestros. No, hermanos, hay una serie de cosas. Claro, si le suma a usted 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues hermano, ya hay unas evidencias más claras de que son unos falsos maestros. Pero hermanos, yo no creo que todo, aunque estoy en contra de la Navidad, y ahorita me van a ver en noviembre y en diciembre denunciando la Navidad, no creo que todos los que celebren Navidad son falsos maestros, hermanos. Nosotros la celebramos hasta hace un tiempo. Y estoy en contra de que la celebren. Y a todos los que podamos decirles, les decimos, de hecho en Portugal nuestras denuncias son así. Nosotros hablamos de la perversidad que es la Navidad. Y llamamos a la iglesia que se arrepienta y corrija eso. Entonces, hermanos, debemos tener discernimiento también, ser justos en los juicios. Hay cosas más evidentes, ya les voy a decir. Es terrible la Navidad, no me malinterprete, es terrible, es una fiesta papista. Es una fiesta no ordenada por el Señor. Pero hermano, usted y yo la celebramos hace unos años, hermano, como cristianos. No como impíos, hermanos, como cristianos. Entonces hay unos que aún no han llegado a entender tal vez las cosas. Usted les habla mucho y no entiende qué es el principio regulativo de la Escritura. Entonces ni entiende que usted les está hablando. Y la celebran así, pensando que bueno, es una oportunidad para honrar a Cristo. Bueno, está equivocada ese juicio de todos modos. Pero no necesariamente, hermanos, son unos falsos apóstoles o unos falsos cristianos. ¿No es cierto? Hermanos, el Señor dijo que nos guardáramos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, hermano. Yo no creo que todos los arminianos sean falsos maestros, hermanos. No lo creo. Esto yo lo he enseñado toda la vida en la iglesia, ¿o sí? Ravengel, Wickerson, Tozer. Yo creo que el arminianismo es una doctrina errada, obvio, y raya con la herejía, sí, pero hermano, no todos los que enseñaron el arminianismo son falsos maestros, falsos apóstoles. O entonces, hermanos, saquemos todas las publicaciones de estos hermanos del pasado. A eso es a lo que yo me refiero, hermanos.
A eso es a lo que yo me refiero. Hermanos, Pedro anunció que habría falsos maestros en la iglesia. Dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora, hay otros que obstinadamente niegan cosas que son evidentes, pero hay otros que son por ignorancia hacer muchas cosas. Entonces Pedro dijo que habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, hermanos. Hermanos, mire, yo creo que hay dos cosas claves y la Biblia nos lo muestra que nosotros debemos tener claro. Debemos desechar a los que predican un falso evangelio, claramente un falso evangelio, como dice Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Un evangelio diferente, y usted debe entender el contexto de la carta de Gálatas. ¿A quién les está hablando? A los judaizantes, ¿no es cierto? Que enseñaban salvación por obras. Todo aquel que enseñe salvación por obras sea anatema, hermanos. Amén. Y hay que desecharlo, porque atenta contra la gran doctrina de la justificación por la fe. Entonces, todos los que enseñen eso, y ahí está la Iglesia Católica Romana, no hay comunión con las tinieblas. No puede haber comunión con ellos, porque enseñan salvación por obras y la doctrina de la justificación de la Iglesia de Roma atenta contra la justificación por la fe. Todas las iglesias falsas, el judaísmo de hoy, el islam, la nueva era, y las iglesias cristianas que digan que un cristiano se salva, por ejemplo, por la conciencia, por la moralidad, por ser una buena persona, están equivocados, hermanos. Ahora, hermanos, hay cristianos que son tan ignorantes, hermanos, que ni siquiera entienden eso y hay que explicárselo. De pronto Dios les está abriendo la luz. Hermanos, porque cuando yo no tengo claro Gálatas 1:9, es por eso que existe el ecumenismo y el sincretismo religioso, hermanos. Por eso todos los caminos conducen a Dios. Por eso no importa cómo adoremos a Dios, que Dios sigamos, todos los caminos siguen supuestamente al mismo Dios verdadero. No, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. No hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, hermanos. Eso es una cosa, pero hay otra, la santidad, hermanos. Ese es otro sello en los creyentes. Debemos contender contra los que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y lo dice Judas 1 del 3 al 4. Me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces estos son los antinomianos, hermanos. Niegan el señorío de Cristo. No hay santidad. Cuando usted niega el señorío de Cristo, automáticamente se vuelve laxo con las cosas del Señor. Y el sello del cristiano es la santidad, hermanos. Entonces por eso yo me puedo dar la mano, hermanos, con Ravengel, con Tozer, con todas esas personas, hermanos, aunque sé y estamos seguros que se equivocaron en eso, y creo que rayaba ya casi con la herejía, hermanos, pero aún así, hermanos, ellos creían también en la justificación por la fe, en la gracia por medio de la fe, y eran hombres santos, hermanos, y enseñaban a sus iglesias eso, hermanos. Hermanos, todo lo que atente contra la santidad, el antinomianismo, esa iglesia moderna, tibia, mundana, hermanos, eso es adulterio espiritual, eso es vivir bajo dos señores, eso es la tibieza, y eso son iglesias light, o pastores light, o miembros light, hermano, y de eso vemos todo el tiempo, en nuestra familia los hay. Entonces entiéndame, hermano, lo que les estoy diciendo, espero que me lo entiendan, y no distorsione lo que yo estoy diciendo, pero creo que le estoy hablando conforme a las escrituras, hermanos. Nosotros debemos emitir las cosas con justo juicio, hermanos, siempre con justo juicio. Eso es lo que la Biblia nos dice, hermanos. Seamos responsables también, hermanos. Responsables. Ahora yo puedo ver, hay un hombre que hizo algo, deséchelo, denuncie su herejía. El tiempo dirá también
si era un falso o no, dependiendo del pecado también, dependiendo de lo que esté pasando, ¿no es cierto? El tiempo lo da, seamos pacientes también para mentir. O cometió algo, eso, lo que pasó ahorita, hermano, ya rápidamente el Señor nos mostró con este señor lo que era ese señor, ¿no es cierto, Steve Lawson? Rápidamente, hermanos, pero ya tenemos elementos de juicio, hermanos. No estoy hablando sin saber, hermanos, eso es pecado, hermanos. Según la Biblia es pecado cuando yo no tengo pruebas de algo, eso se llama falso testimonio, hermanos. Hermanos, ellos aborrecían las obras de los nicolaitas. Aborrecían las obras de los nicolaitas. Hermanos, dice el Señor, aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hermanos, ellos, aunque se habían desviado en su amor a lo bueno, a Cristo y su obra, aún retenían su odio a lo malo. Aún retenían su odio a lo malo. Mire, hermano, perdóneme, le voy a decir algo. Aquí no estoy hablando de comunión con un testigo de Jehová, con nada de eso, hermanos. Obvio que no, con el catolicismo romano, con los mormones, con los unicitarios, con esta iglesia moderna, tibia, mundana. Obvio que no, hermanos. Pero estoy seguro que allá hay gente que seguramente el Señor va a seguir sacando, como nos sacó a nosotros, hermanos. O de esa reforma muerta de hoy, hermanos. Hermanos, o de ese neocalvinismo mundano. Mira, es que el neocalvinismo aplica para los que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hermanos, los nicolaitas, hermanos, eran una secta gnóstica que trató de infiltrarse en las iglesias. Mira, hermanos, no hay certeza de algunos datos de los nicolaitas. Hay cosas que unos dicen, otros dicen, pero no hay mucha certeza de eso porque no hay mucha información. Pero, hermanos, de manera general coincidían en que eran personas que vivían inmoralmente, en fornicación, en adulterio, con toda inmundicia. Siempre en todos los estudios que yo revisaba, tenían esposas en común, practicaban la poligamia, comían de lo sacrificado a los ídolos, pervertían la verdad y se enseñoreaban del pueblo. Dicen algunos, que su nombre lo cogieron de Nicolás, el diácono, en Hechos 6:5, que ellos se cobijaban bajo su nombre para justificar sus perversiones. Pero cuando se revisa quién era Nicolás, era un hombre santo, un hombre que tenía una esposa legítima, no tenía esposas en común, tenía sus hijas vírgenes y tenía hijos incorruptos. Entonces ellos se cobijaban bajo ese nombre, pero no era lo que el diácono Nicolás enseñaba. Hermanos, la palabra nicolaitas, vienen de Nicolaos. Y muchos coinciden en que significa el que subyuga a la gente. Por eso se enseñoreaban. O gobierno sobre el laicado. Nicolaitas, gobierno sobre el laicado. Hermanos, de ahí las jerarquías y los intermediarios entre Dios y los hombres. Hermanos, estos, así como los falsos apóstoles, porque mire que los divide, ¿no? Los divide. Estos nicolaístas no se autonombraban apóstoles. Ellos no se autonombraban apóstoles. Pero así como los falsos apóstoles buscaban apoderarse de las mentes del pueblo con sus doctrinas engañosas, estos también buscaban ganarse a las personas con engaño. Si usted revisa Apocalipsis 2:4, no recuerdo el nombre de la iglesia, creo que es Esmirna, no, la que sigue, Tiatira, dice que, Pérgamo, dice que lo relaciona con la doctrina de Balaam, que puso a tropiezo a los hijos de Israel para comer de los sacrificados a los ídolos y cometer fornicación. Entonces por eso era muy similar a lo que hacían la doctrina de Balaam, hermanos. Entonces, hermanos, estos buscaban enseñorearse de las personas a través también de sus perversiones, porque eran laxos, eran inmorales. Hermanos,
Entonces, usted sabe, hermanos, que hay algo que se llama el sacerdocio universal de los creyentes, hermanos. Y es una relación directa con Dios, hermanos, sin intermediarios humanos. Y eso fue rescatado por Martín Lutero, principalmente de la Reforma Protestante. ¿No es cierto? ¿Qué era? Que todos somos sacerdotes delante de Dios. Todos nosotros podemos ir, acceso tenemos directo al trono de la gracia. Primera de Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Real. O sea, nosotros tenemos acceso directo al Señor, no necesitamos intermediarios. Los nicolaitas, al parecer, eso era lo que enseñaban, o iban contra esa enseñanza. Hermanos, no necesitamos intermediarios, además, porque en este nuevo pacto podemos ir directamente al Señor por su palabra y por su espíritu. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, hermanos. Desde el menor hasta el mayor de ellos. Hermanos, tercer capítulo, la reprensión. La reprensión. Dice que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermanos, aunque primero observa lo que es bueno, dice Matthew Henry, también observa lo que está mal y lo reprende fielmente por ello, como su maestro y su juez imparcial. Dice, tengo contra ti, dice, pero tengo. Le dice muchas cosas buenas. Esta iglesia tenía más buenas que malas. Pero tengo contra ti, tengo contra ti. Dejaron su primer amor, has dejado tu primer amor. Matthew Henry dice, tenían decadencia y declinación en el santo amor y celo. No has abandonado completamente el objeto de amor. O sea, no lo había dejado definitivamente, pero lo había abandonado parcialmente. Sino que has perdido el grado ferviente del mismo que apareció al principio. Hermano, no es que ellos no amaran a Cristo o trabajaran sin amarlo, es que no lo amaban como al principio. Y mire que el énfasis de la palabra es el primer amor. O sea, no está diciendo que no tiene amor, sino dejó el primer amor. Ese es el énfasis de la palabra, el primer amor. Hermanos, y aquí también dejando claro otra cosa, no se refiere este amor a la hospitalidad, al amor a los pobres, al pasar por alto el pecado, para que se sientan bien, para no ofender, para dar palmaditas en la espalda, como suelen acusarnos. Es que a ustedes les falta amor, porque uno les denuncia el pecado. No, eso no tiene nada que ver acá. Eso no tiene nada que ver acá. Se refiere primeramente al amor de los cristianos hacia su Señor, hacia Cristo. Y hermanos, también el amor mutuo, pero eso sí, el amor mutuo porque era causa de lo primero, ¿no es cierto? O sea, escúcheme bien, el amor mutuo entre creyentes no es la palmadita en la espalda, ¿no es cierto? Espero que eso quede bien claro. Hermanos, ese amor mutuo se refiere a, como decía Hechos 4:22, que eran de un corazón y un alma. Todos eran de un corazón y un alma. Hermanos, mire, esto nos muestra algunas cosas. Has dejado el primer amor, nos muestra que los primeros amores o los primeros afectos hacia Cristo, la santidad, el cielo, las cosas eternas, son usualmente vivos y cálidos. En Ezequiel 16 se habla de cuando Dios desposa a Israel. Dice que lo siguió a todo lado, al principio, pero después se apartó. Pero hermanos, esos primeros afectos que son vivos y cálidos al principio, algunas veces se calman y se enfrían si no hay diligencia para preservarlos. Se calman y se enfrían. Hermanos, Cristo se entristece y se disgusta con su pueblo cuando se vuelven negligentes y fríos hacia Él. Y Él tarde o temprano lo va a mostrar. 3 veces el Señor preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Él respondió, tú sabes que te amo. Era muy importante, hermanos, el amor al Señor. Era muy importante. Era fundamental el amor al Señor. El amor del cristiano genuino, hay que dejar claro también, no se pierde definitivamente.
porque es un amor eterno, hermanos. Porque 1 Corintios 13:8, entre otras cosas, dice, el amor nunca deja de ser. El verdadero amor no se acaba. Por eso es que, ay, yo amaba al Señor y hoy soy un apóstata. No, usted nunca amó al Señor. Usted lo que tenía era un amor carnal, pero no un amor al Señor. Porque el amor nunca deja de ser. Por eso el Señor tampoco nunca nos va a dejar de amar. Amén. Hermanos, nunca deja de ser. Pero esta iglesia, y a nosotros nos puede pasarse eso, lo habían dejado. Había disminuido su calor y fervor, su amor mutuo y a las cosas divinas. Esto muchos lo relacionan con Mateo 24:12, en lo predicho por Cristo, que el amor de muchos se enfriaría. Y se cumple allí. Por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, por la corrupción de algunos, por el amor al mundo, como le pasó a Demas, por la comodidad, por el temor carnal a la persecución, por los errores, por las contiendas y las divisiones en la iglesia. El amor de muchos se iba a enfriar y eso nos puede pasar a nosotros. Me pareció interesante esto que dice Christemaker. Esa iglesia de Éfeso no eran creyentes de primera generación. Recuerden qué año está escrita la carta, más o menos en el año 90. Sino de segunda y tercera generación. Ya habían pasado unos 40, 50 años más o menos. Carecían del entusiasmo de sus padres y abuelos. Operaban ellos, los de Éfeso, no como propagadores de la fe, sino como meros cuidadores y custodios. Ya habían pasado 3 generaciones, o 2 o 3 generaciones. Hermano, y había una deficiencia en la expansión del evangelio. Una forma conservadora de pensar. Usted lo ve en Estados Unidos. Llegaron los primeros, eran fuertes, radicales. Los segundos, bueno, también. Pero ya la tercera y cuarta, la cosa empieza a cambiar. ¿No es cierto? Generalmente pasa así, hermano, tristemente. Nuestros hijos de pronto van a ser fieles, pero no sé si los nietos sean iguales. Normalmente, a ver, no es una regla así, hay veces no pasa así, hay veces se mantiene más tiempo las generaciones, pero usualmente pasa eso así. Entonces dice él, había una deficiencia en la expansión del evangelio por una forma conservadora de pensar. Amaban a su Señor, pero ya no con el corazón, alma y mente como sus padres y abuelos. Hermanos, cuidado que por el mal imperante que haya en este mundo y en la misma iglesia nos terminemos enfriando. Porque muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que no se cumpla esto en nosotros, hermanos. Amén. Porque, hermanos, el que no ama a Cristo está condenado. Estos habían dejado, no lo habían perdido completamente porque no se puede. El que no ama a Cristo está condenado. 1 Corintios 16:22. El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Octavius Willos dice, hermanos, mire, importante esto. Cuando Dios pierde el atractivo como objeto de un deseo ferviente, de un deleite santo y de una contemplación asidua, podemos sospechar de un enfriamiento del amor divino en el alma. Si se produce una frialdad en los sentimientos, si la mente se torna terrenal, carnal y egoísta, Dios irá perdiendo su puesto como el objeto supremo de afecto, de gozo puro y de adoración. Nos enfriamos, hermanos. En la calera leímos el enfriamiento espiritual, ¿no? En tiempos de pandemia. Hermanos, usted y yo debemos meditar en todos los pecados que Dios nos ha perdonado para entender su infinita gracia, hermanos. Su infinita gracia. Así como le dijo a Simón, el fariseo, sobre la mujer que había hecho de todo, se había arrodillado, había regado con lágrimas sus pies, todo, la había servido fielmente por un amor. Le dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hay un peligro en ser una persona moralmente correcta antes de Cristo.
hay un peligro. A ver, yo no es que voy a mandar a mis hijos a que sean unos drogaditos para que después el Señor los salve, pero hay un peligro para ellos porque crecen como cristianos. Ellos no están sometidos a los mismos pecados escandalosos de los otros jóvenes o niños del mundo. Entonces puede tender a eso. Pero hermanos, por eso nosotros debemos meditar en todo lo que Dios nos ha perdonado. Meditemos, hermanos, porque yo creo que no se nos ha perdonado de todos modos poco. Nunca, hermanos. Y finalmente todos nosotros no vinimos, por lo menos creo que aquí en su inmensa mayoría no venimos de un hogar cristiano. Entonces tuvimos muchos pecados, mucha mundanalidad, hermanos. Entonces pensemos y meditemos en eso, porque al que mucho se le perdona, mucho ama, hermanos. Amén. Entonces le da una exhortación y un consejo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Hermanos, ellos deben recordar de dónde han caído, de dónde venían. Mire, tremendo lo que dice Matthew Henry. Que Dios nos ayude a meditar estas cosas, hermanos. Ellos deben comparar su estado actual con el anterior y considerar cuánto mejor era para ellos entonces que ahora. Cuánta paz, fuerza, pureza y placer han perdido al abandonar su primer amor. Cuánto más cómodamente podían acostarse y dormir antes. Cuánto más alegremente podían despertar por las mañanas porque iban a orar a sus devocionales. Cuánto mejor podían soportar las aflicciones y cuánto más dignamente podían disfrutar los favores de la providencia. Cuánto más fáciles eran para ellos los pensamientos de la muerte. No estaban tranquilos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuánto más fuertes sus deseos y esperanzas del cielo. Más gozo y más deleite pensando en las cosas eternas. Pensemos, hermanos, eso ya no nos está pasando. Mire, ellos deben recordar, dice Kistemaker, su antigua posición, pasando revista a su historia eclesiástica, los de Éfeso, lo que sus antepasados hicieron en la iglesia de hace 40 años, dice él. Hermanos, eso es lo que nosotros deberíamos pensar, lo que hicieron nuestros antepasados, y también aprender de ellos, la reforma, los puritanos, es más, hasta no muy lejos, hasta 40 o 50 años, como era una iglesia. Usted le podía decir más fácilmente a cualquiera, vaya a la iglesia más cercana. Hoy es difícil, hermanos. Es difícil. A propósito de la Navidad, hace 50 años todos los cristianos tenían claro que eso estaba mal. Hoy parece que se borró como eso, como que se les borró eso. Unos por idólatras, hermano. Y bien hecho. Ahí tienen su condenación, pero otros crecieron no sabiendo lo que sabían nuestros hermanos hace 50 años, tal vez. Hermanos, ellos deben reconocer que han empeorado, debemos reconocer que hemos empeorado con respecto a nuestros antepasados. Se ha evaporado el esplendor de su ardor espiritual, hermanos. La iglesia hoy está mal, hermanos. La iglesia en general. Ellos deben arrepentirse, dice arrepiéntete. Ellos deben afligirse y avergonzarse por su decadencia, hermanos. Ellos deben ser conscientes del estado espiritual, del enfriamiento que tienen. Ellos deben juzgarse y culparse. Ellos deben confesar su maldad sin justificaciones. Ellos deben confesar humildemente ante Dios para que el Señor restaure y avive sus deseos de nuevo. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc 3:2. Hermanos, debemos pedir por eso. Llevamos muchos años, varios años, 3 o 4 años, orando cada ayuno por un avivamiento. Orando y orando. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero debemos arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos. Debemos ver en qué punto de la historia nuestra algo pasó y nos enfriamos. Octavio Willos también dice, rastrea y crucifica la causa del enfriamiento en tu amor. Donde quiera que el amor se enfría, ha de haber una causa, hermanos. Y una vez determinada, es preciso eliminarla. No descansemos hasta descubrirla y sacarla a la luz. Si resulta ser el mundo, salgamos de él, hermanos. Separémonos, no toquemos lo inmundo. Si es el poder del pecado que persiste en nosotros, busquemos su crucifixión inmediata por medio de la cruz de Cristo, hermanos. Hermanos, miren, les dice otro consejo. Deben volver, dice, haz las primeras obras. Deben volver y hacer sus primeras obras.
Dice Matthew Henry, tremendo también, dice, deben, por así decirlo, comenzar de nuevo. Es como un nuevo comienzo. Ellos deben retroceder paso a paso hasta llegar al lugar, y le hago énfasis aquí en negrilla, donde dieron el primer paso en falso, hermanos. Que Dios nos muestre si eso está pasando en alguno de nosotros. Deben esforzarse por reavivar y recobrar su primer celo, su ternura y seriedad con las cosas del Señor. Y deben orar con tanto fervor y velar con tanta diligencia como cuando comenzaron a andar por los caminos de Dios. Yo le pido, hermano, y yo se lo he dicho a varios hermanos, no confunda esto con el emocionalismo, hermanos. Porque es que hay algunos hermanos que añoran hace 5 años porque se emocionaban y lloraban en una alabanza, pero vivían en fornicaciones, hermanos. Eso no es. Por favor, hermanos, no confundamos esas cosas. No confundamos esas cosas, hermanos. Tenemos que mirar las cosas bíblicamente, objetivamente. Porque allá en el lugar de su presencia lloran cada domingo. Y son carnales, mundanos, fornicarios, idólatras, ecuménicos. Entonces tengamos cuidado, hermanos, cuidado con confundir las cosas. Tengamos cuidado. Hermanos, dice volver a las primeras obras, hermanos. No se refiere a volver a las obras que ya hacían bien, pues porque las estaban haciendo bien. No se refiere a que sean diligentes, a que sean pacientes, a que denuncien a los falsos maestros o a los nicolaitas. Eso ya lo hacían bien y Dios los felicita por eso y deben seguirlo haciendo. Sino que a que todo eso lo hagan, sino que todas esas obras las hagan con fe y amor, hermanos. Con mayor fe y con mayor amor. No era que no tuvieran fe y amor, con mayor fe, como al principio lo hacían. Con el mismo celo y fervor del principio. Mira, aquí también el énfasis es primeras obras. No las obras, sino las primeras, de la forma como lo hacían. Hermanos, mire, la iglesia de Tiatira sí tenía lo que esta iglesia adolecía. Era al contrario en este punto, no solo en este punto. Porque tenía otras cosas malas, las de Tiatira. A la de Tiatira le dice en Apocalipsis 2:19, yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, hermanos, debemos volver a ser como niños, usted y yo. Como niños, y agregarle lo bueno que ha pasado en la historia de nuestra conversión, en la historia de nuestro cristianismo. Porque es que a ellos no les dijo, dejen de denunciar a los falsos maestros y ahorita vuelvan al primer amor. Eso no era lo que les está diciendo, como un pastor acá vino y nos predicó eso, ¿no? Sí. Hace 7, 8 años. Usted lo conoce, ¿no? Allá en Impiales también lo conoce. No, hermano, no es no denuncia a los falsos maestros, es siga denunciando a los falsos maestros y métale más amor y más corazón a las cosas que hacen. Hágalo justamente, hágalo como debe ser. Así es. Hermanos, debemos volver a ser como niños, como cuando empezamos. Buscarlo sin cuestionamiento. Ahorita somos más racionales. Pensamos más cosas, cuestionamos más al Señor, que Dios nos perdone. Mire, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Los niños no cuestionan, hermano. En eso debemos parecernos a ellos. Usted les dice, mire, Dios está en los cielos, y ellos no cuestionan eso. Dios los ve, ellos no cuestionan eso. Usted y yo empezamos a racionalizar pecaminosamente cosas de esas. Hermanos, debemos volver a alabarlo con gozo, pero con santidad. ¿No es cierto? Mateo 21, 15, 16. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyen lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Amén. Entonces, cuando usted tiene entendimiento, hace 15 años algunos de ustedes, o 10 años, iban al lugar de su presencia y ni entendían lo que cantaban, y lloraban.
No, entendamos lo que cantemos y lloremos, no importa si lloramos, hermano, levante las manos altas si quiere. Usted sabe que nosotros no tenemos problema con eso, no vamos a decir, uy, tan carismático, tan pentecostal. No nos importa. Yo no quiero una iglesia fría, muerta como un hielo, pero hagámoslo con entendimiento. Hagámoslo verdaderamente, pensando lo que estamos cantando, que no sea algo emocional. Hermanos, debemos volver a humillarnos ante Cristo como los niños, o si no, no entraremos en el reino de los cielos. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Hermano, y finalmente la advertencia. Dice, si no vendré a ti, pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La advertencia y las consecuencias de hacer caso o no hacer caso. Quitará el candelero, hermanos. Esto es una advertencia, una amenaza. Quitaré tu candelero de tu lugar. ¿Qué es el candelero, hermano? Las iglesias, ¿no es cierto? Las iglesias. El consejo se refuerza con una severa amenaza, dice Matthew Henry. Si se desprecia la presencia de la gracia y del Espíritu de Cristo, podemos esperar la presencia de su desagrado. Él vendrá en juicio de manera repentina y sorpresiva sobre las iglesias impenitentes y los pecadores. Los desarraigará, les quitará su evangelio, ministros y ordenanzas. Hermanos, miren, escúcheme bien. Dios puede borrar una iglesia si no está cumpliendo su función. Y la puede borrar de muchas maneras. La puede sacudir o desestabilizar por una persecución violenta, por medio de falsos maestros que se levanten, por herejías dentro de la iglesia me refiero, divisiones y contiendas. Que Dios nos guarde, hermanos. Amén. Hermanos, Dios también puede a una iglesia dejarla sin pastores fieles. Ya sea por la persecución a los pastores, por una cárcel, por la muerte. Y levanta hombres impíos en la iglesia, carnales, mujeres mundanas, y quita los sermones con poder. Son sermones fríos, hermanos. No pasa nada, son solo informativos. Eso tristemente es mucho de la reforma muerta de hoy. Sermones informativos, son solo teología y no más, información no más. Hermanos, Dios puede cortarnos como cortó a Israel, tengamos cuidado. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, de otra manera tú también serás cortado. Tengamos cuidado, hermanos. Kistemaker dice, si no responden a la repetida, hermanos, escuchemos, hermanos, es un llamado para nosotros. Si no responden a la repetida invitación de Jesús a arrepentirse, el Señor tomará medidas drásticas. Vendrá a visitarlos y no esperará hasta su venida en la consumación. Vendrá en este tiempo. Los efesios ya no serán una iglesia si no se arrepienten. Jesús quitará el candelabro. Habrá oscurecimiento espiritual completo, hermano. Una iglesia deja de serlo, escúcheme bien, cuando ya no sirve a su maestro con amor y dedicación genuinos. Dice Kistemaker que el cristianismo nominal muere de muerte natural 1 o 2 generaciones después. Desaparece por completo. Quizás sigan reuniéndose. Porque usted va a decir, bueno, no han cortado allá la de la 103 con novena, Casarroca y todas estas de la iglesia moderna. Hermano, bueno, ellos seguirán reuniéndose, pero con fines sociales, no espirituales. Hermanos, mire, cuenta que Ignacio mandó una carta, los historiadores, y alababa a esta iglesia años después, por su firmeza, su resistencia al engaño, porque los sirios pasaron enseñándoles cosas heréticas y malas. Ellos, al parecer, se negaron a oírlas y tomaron en serio las palabras del Señor Jesús. Qué bueno, qué bonito. La tomaron en serio. Años, no sé, décadas después, pasó eso, hermanos.
Y ellos habían tomado en cuenta la reprensión. El llamado, hermanos. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo escrito en la carta lo dice el Espíritu de Dios. Entonces es palabra de Dios, es escritural, viene de parte del Señor. Lo que se dice a una iglesia concierne a todas las iglesias, hermano. Por eso yo le decía, para todas las iglesias nos aplica, en todo lugar y en toda época. Debemos atender al llamado de Dios, hermanos. Los que no quieren hacerlo, desearán un día haber atendido este llamado. Hermanos, ¿qué tenemos de esta iglesia? Seamos sinceros, como iglesia e individualmente. ¿Tenemos algo trabajo por la obra de Dios? Bueno, gloria al Señor. ¿Tenemos paciencia en las tribulaciones? Gloria al Señor. ¿Estamos denunciando fielmente a los falsos maestros y sus herejías? Gloria al Señor. Pero hermanos, ¿lo hacemos por amor al Señor? Mire, hermanos, hagámoslo por amor. Amén. Filipenses 1, 15 al 17. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, hermanos, después dice que no importa si por pretexto o por no sé qué, Cristo es anunciado. Entonces yo tampoco me enredo. Ay, alguien lo hace por vanidad. Bueno, Cristo está siendo anunciado. Pero hermano, yo no quiero eso. Yo quiero anunciarlo por amor, amén, por buena voluntad, porque amo a Cristo. Yo lo quiero hacer por eso. Amén. No lo quiero hacer por contienda ni por vanagloria. Lo quiero por vanidad, para que me vean. No quiero hacerlo por contención, quiero hacerlo por amor, hermano. Amén. Muchas veces no lo he hecho así. Quiero hacerlo siempre así. Amén. Y va a ser más efectivo seguramente. Amén. Mucho más efectivo. Amén. Hermanos, hemos dejado ese amor puro y sencillo por Cristo de nuestros inicios, hermanos. Hermanos, analicémoslo. Hay una promesa para los que toman en serio estas palabras. Porque al que venciere le dará de comer del árbol de la vida, en cual está en medio del paraíso de Dios. Deben vencer, al que venciere. Hermano, la vida cristiana es una guerra contra el pecado, contra Satanás, contra la carne, contra el mundo. Hermanos, no basta involucrarnos en esa guerra. Debemos luchar hasta el fin. No es meternos un ratico a la guerra. No, es estar ahí hasta el fin. No debemos rendirnos ante nuestros enemigos, hermanos espirituales. Debemos pelear la buena batalla hasta obtener la victoria, porque el cristiano es perseverante. Debemos pelear hasta el final. Como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Debemos dar fruto con perseverancia, hermanos, porque el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Los que perseveran hasta el fin, hermanos, serán salvos, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Hermanos, los vencedores heredarán todas las herencias eternas. Apocalipsis 21:7 dice que el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Hermanos, hay una promesa gloriosa, una recompensa gloriosa para esta iglesia particularmente. Le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto se promete y únicamente a los vencedores. Si usted es un vencedor, también va a tener lo mismo que esa iglesia se le prometió. Tendrán, dice Matthew Henry, tendrán esa perfección de santidad y esa confirmación en ella que Adán habría tenido si hubiera pasado la prueba. Adán no la pasó, no pudo comer del árbol de la vida. Es más, se lo cerraron, usted sabe, para que no tuviera acceso al árbol de la vida. Todos los que perseveren en su prueba y guerra cristiana recibirán de Cristo, como el árbol de la vida, perfección y confirmación en santidad y felicidad en el paraíso de Dios. Hermanos, si usted y yo vencemos, tendremos derecho al árbol de la vida. Apocalipsis 22, del 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
En medio de la calle, de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces esto, el árbol de la vida, hermanos, primero Cristo, tenemos unas primicias acá. Cristo es el árbol de la vida, pero celestialmente, hermanos, lo vamos a recibir después, hermanos, después. Hermanos, usted y yo debemos trabajar duro en la obra del Señor, durísimo en las cosas del Señor. Debemos ser diligentes en todas las cosas de las obras del Señor. Debemos ser pacientes en las tribulaciones y pruebas que vengan, hermanos. Debemos seguir denunciando con seriedad y justicia a los falsos maestros y sus herejías. Pero, hermanos, debemos volver, si lo hemos perdido, porque puede que unos no lo hayan perdido, volver al fervor que teníamos al principio. Volvamos a ese primer amor, hermanos. Amén. Mirando a nuestro Señor Jesucristo como en todo, hermanos. Como en todo. Hacerlo por amor a Él. Por mirándolo a Él, hermanos. Que el Señor nos guíe, nos ayude, nos perfeccione, nos convenza de pecado en lo que estemos mal. Que tomemos medidas en lo que estemos haciendo mal. Y que así lo hagamos siempre, hermanos. Porque solo los vencedores tendrán derecho al árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Señor, bendito seas tú, obra en nosotros. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, por favor. Te lo ruego, te lo pido, Señor. Obra en nosotros y guíanos. Padre, danos convencimiento, danos más luz, Señor. Ayúdanos, por favor, en medio de este mundo de tinieblas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.